Está en el estudio el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Juan Carlos Mondragón. Hay varios temas que abordar con él esta noche y ustedes también podrán participar llamando al 362911 y el 340811. ¿Cómo está, señor Mondragón? Bienvenido al programa. Buenas noches, Ronald, y muchas gracias por la invitación. Han solicitado un consejo ministerial en Cajamarca, la presencia del premier Fernando Zavala y sus ministros. ¿Esto es posible? Sí, yo creo que, Ronald, usted habrá visto que en el último mes hemos tenido la presencia de 3 ministros en Cajamarca. El ministro de Defensa, la ministra de Salud, que se le ha denominado embajadora de Cajamarca, y recientemente el ministro de Trabajo. Entonces hay un acercamiento del gobierno nacional hacia Cajamarca. Nosotros como Cámara de Comercio somos unos articuladores, queremos que como parte de la sociedad civil podamos tener este despegue que Cajamarca necesita. La última reunión de cámaras provinciales de Cajamarca que se realizó en nuestra ciudad con la presencia de la Cámara de Comercio de Cajabamba, Celendín, Bambamarca, San Pablo, Chota, hemos puesto 2 acuerdos. Uno de esos acuerdos es tener la presencia del Consejo de Ministros para dar algunas soluciones al entrampamiento que hay por algunas obras de importancia para Cajamarca y que sea un derrotero también para la sociedad civil poder convocar a esta reunión. Hemos hablado hoy día con el gerente general del gobierno regional, el ingeniero Jesús Julca, se comunicó también con el gobernador, van a apoyar esta iniciativa como sociedad civil. He visto que últimamente la Cámara de Comercio de Cajamarca está muy activa, han participado de una reunión con alcaldes hace poco, ¿verdad?, para solicitar la devolución del recorte del canon. Están tratando de traer el Consejo Ministerial a Cajamarca. Y esto me imagino que obedece a la situación tan mala que estamos pasando en materia económica. Tenemos un decrecimiento de menos 3%. Esta estadística nos dio a conocer el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, a quien entrevisté el día lunes por la noche. Y nos manifestaba que Cajamarca tiene mucho potencial, pero no lo estamos sabiendo explotar porque no hemos aperturado mesas de diálogo y porque probablemente las autoridades no se ponen de acuerdo. ¿Qué cosa ha cambiado luego del conflicto Conga a la actualidad, señor Mondragón? Digamos que hay un corte en el tema del conflicto Conga, un antes y después. Luego del conflicto Conga nos hemos dado cuenta que Cajamarca ya no puede estar peleándose entre los cajamarquinos. No debe existir polarización. Ni tanto. ¿Lo hemos entendido desde los líderes políticos o no? Yo creo que sí. Yo creo que se está generando esos espacios de confianza. Pongámonos de acuerdo en las cosas que nos van a sacar a Cajamarca adelante. Si hubiese por ahí un intento de una paralización o una toma de carreteras, ya no le va a perjudicar al sector empresarial minero o a otro sector, le va a perjudicar a toda la población de Cajamarca. Entonces, cuando tenemos una desaceleración, tenemos el tema de desempleo en Cajamarca y el poco empleo que hay es informal. Entonces la gente ya siente que debemos comenzar a pensar en ponernos de acuerdo en actividades productivas que ayuden a esto. Y nuestro principal, Ronald, nuestro principal objetivo es sensibilizar a las autoridades que están de turno para que porque estamos a puertas de una nueva elección. Pero ya se están yendo. Exacto. Tal vez hay que conversar con quienes van a postular a las alcaldías provinciales, distritales y al gobierno regional para que firmen un acuerdo y cualquiera que sea elegido termine cumpliendo esto. El detalle es el siguiente, estaba revisando unas estadísticas y me decían que el sector público, del 100% de puestos laborales que tenemos, solo genera el 25%. El otro 75% lo genera la inversión privada. Qué importante es darle paz a las empresas, a la pequeña y mediana empresa, a las grandes empresas a invertir en Cajamarca, pero desde el 2011, que empezó el conflicto Conga, nadie ha querido invertir en Cajamarca, nadie ha querido colocar un solo sol porque no lo ven tan rentable. Pasa por 2 temas. El tema de la rentabilidad pasa por el precio de los metales. Y cuando un proyecto está al punto de quiebre y el precio del metal no sube, no es importante para el sector minero. Pero ahorita hay un mejor panorama porque, el crecimiento económico que dio a conocer la estadística ayer el lunes el ministro de Economía y Finanzas, que es el premier también, Fernando Zavala, nuestra economía ha crecido en 3.64%, el crecimiento más grande que hemos tenido luego de 90 meses, y esto es impulsado por la minería y la pesquería.
por el tema del precio de los metales en este momento. ¿A qué ha subido? Exacto. Entonces, pero eso no es sostenible, podemos también tener un bajón. Pero Cajamarca necesita impulsar actividades de tipo privado, el sector empresarial minero, el sector pecuario, el sector turismo, pero mientras nos pongamos de acuerdo, ¿en qué? Entonces yo creo que ahora es necesario como Cámara de Comercio motivar a la sociedad civil que proponga proyectos que están trabados digamos, a nivel de gobierno nacional. Entonces, eso va a reactivar en parte la economía porque es inversión pública. Al momento de haber una inversión pública sostenible que genere la confianza, creo que el sector empresarial está en la posibilidad de conversar y poner planteamientos claros para todas las actividades productivas de Cajamarca. Ya, todo esto me parece interesante, pero necesitamos dinero en este momento. Porque si no tenemos economía, no hay manera de promover nada. Y tal vez la gestión nos ayude, pero no mucho. Y necesitamos tener paz social, estabilidad, para que las inversiones vengan. ¿Tenemos estos factores en este momento? Mire, yo soy optimista y los cajamarquinos debemos ser optimistas. Necesitamos mucha inversión pública y mucha inversión privada. Y la inversión privada está en el sector empresarial minero. Somos conscientes. Pero también, Ronald, no podemos descuidar el tema que el 55% de la población económicamente activa está en el sector agropecuario. Correcto. Entonces, si esos dos eslabones de la productividad, de la producción, no conversan, no nos unimos, entonces no vamos a salir adelante. Si usted como empresario ve que hay una oportunidad en el tema de producción de productos orgánicos y necesita el apoyo de un sistema de riego tecnificado de alta, digamos, de una presa en la parte alta, y el sector empresarial minero lo puede hacer, ¿por qué no conversar? O sea, hay que tener la facilidad de conversar, dialogar y ver las opciones, pero no de un solo sector, sino involucrar a los sectores productivos de Cajamarca. El 15 de noviembre de este año se concesiona Michiquillay. Probablemente sea Milco, me parece, la empresa que se haga de la concesión. Y se espera que en el 2018 entre con fuerza el proyecto. Por lo menos eso ha señalado la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, que está muy interesada en destrabar varios proyectos en Cajamarca. Tenemos una cartera de $23.000 millones que me parecen importantísimos. Paralelo a esto podemos trabajar todo lo que me he dicho porque me parece importante, porque la minería es una actividad no renovable, pero es muy rentable, te genera dinero inmediatamente y puestos de trabajo bastantes, te mueve la economía. Y ahí podemos trabajar el turismo, podemos potenciar nuestra agricultura, podemos mejorar nuestra ganadería, pero si no apostamos por un parque industrial, creo yo, probablemente cuando la minería haya terminado, volvamos a vernos entre la nada. Ronald, creo que usted ha tocado un punto sumamente importante. Nos debemos preparar técnicamente y planificadamente el tema de que alguna empresa minera comience a desarrollar sus actividades a partir de 2018 o 2019. Comencemos. Imaginémonos que Michiquillay comienza a operar. Tenemos una vía de evitamiento que pueda generar el tránsito de carga pesada a La Engañada, no lo tenemos. No. Tenemos la fortaleza de las empresas cajamarquinas para dar el soporte, tampoco. Entonces, hay algunos rubros, por ejemplo, el tema de construcción, que hemos avanzado, pero hay otro tema de servicios que otra vez las empresas van a contratar por fuera. Mírenla, cómo hemos tenido la experiencia de 20 años de minería y somos el último en competitividad. Entonces, ¿dónde está el desarrollo empresarial? Es que ahí la Cámara de Comercio juega un rol importante en fortalecimiento de capacidades, pero primero darle la certeza a quien va a invertir de que va a recuperar su inversión. Y para eso tiene que haber estabilidad. Correcto. Entonces, ¿cuál es el rol articulador de la Cámara? Sensibilizar a las autoridades. Y yo no quería, discúlpeme Ronald, dejar pasar un tema que usted ha dicho. Hay que sensibilizar a los nuevos candidatos o autoridades que van a ser de Cajamarca. Pero sería, por ejemplo, muy deshonesto de parte de las autoridades que no planteemos proyectos en este momento que van a trascender no una gestión, sino posiblemente 2 gestiones y que no se inicie. Es que tendríamos que plantear una política de Estado y no una política de gobiernos. Sería interesante. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el tema de riego... Tengo que ir a una pausa, señor Mondragón. Vamos a seguir hablando de esto. Seguimos en Esto es Prensa. Estoy conversando con el señor Juan Carlos Mondragón, presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca. Han solicitado que se dé un consejo ministerial en Cajamarca. ¿Qué tan posible es? Está muy optimista. Ese optimismo es el que todos los días nosotros queremos contagiar a los cajamarquinos. Sin embargo, a veces el pesimismo nos gana.
y termina siendo terrible. Usted ha mencionado cosas importantes antes de ir a la pausa. Que debemos pensar en proyectos grandes que nos permitan generar empleo, que sean sostenibles en el tiempo y que en eso tiene que haber un compromiso de quienes pretenden ser autoridades. Cómo convencerlos, cómo sensibilizarlos, cómo conseguir que los pactos que se firman en campaña se hagan realidad cuando sean gobierno. Uno de los principales problemas que tiene Cajamarca es que ya hay muchos estudios sobre la planificación de Cajamarca. Hay muchos acuerdos de gobernabilidad, Cajamarca ya está planificada, pero ¿en dónde viene el quiebre? En la voluntad política de la autoridad. Entonces, ¿quién tiene que jugar un rol importante? Es la sociedad civil ahora. Nosotros, los cajamarquinos, que estamos viendo que hay desempleo, que estamos en pobreza, yo creo que a ningún cajamarquino le gustaría que lo identifiquen. Tú vives en la región más pobre del país. Entonces, ¿a quién le corresponde hacer ese seguimiento y esa presión? Es a la sociedad civil, porque los proyectos de envergadura, porque los proyectos que tengan que ser los puntales de la economía de Cajamarca se den. No podemos permitir que, por ejemplo, se considere que ninguna autoridad priorice el saneamiento de su ciudad, por ejemplo. Eso no puede pasar. Las autoridades que ingresen tienen que comenzar a gestionar o comenzar a continuar los proyectos que están. No podemos también pensar que Cajamarca no puede haber inversión. Tienen que pensar cómo van a traer la inversión. Uno de los proyectos que es el sueño por más de 40 años de los cajamarquinos es la presa El Chonta, y mañana por fin será el gran día en que la Municipalidad Provincial de Cajamarca y el Ministerio de Agricultura firmen el convenio. Obra que cuesta alrededor de 516 millones de soles y que estará lista en 5 años. Este proyecto es interesante, pero también hemos tenido en el camino serios problemas de obstáculos por personas que le dicen no a todo tipo de inversión. ¿Qué hacer en ese sentido? Vamos a tener siempre detractores, eso va a existir, pero cuando una población es consciente y la mayoría considera que este proyecto es importante, hay que respetar la posición de nosotros, pero tenemos que ser incidencia, que es un proyecto de envergadura para la provincia de Cajamarca, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de agua para consumo de Cajamarca. Entonces, si hay voces antisonantes de que ese proyecto no debe ir, pues es fácil, dame la alternativa, pero no me pidas comenzar de cero, porque hace varios años que ese proyecto lo vamos trabajando. Está bien que tú no quieras, pero Cajamarca tiene la necesidad, y en eso tenemos que ser muy claros. Cajamarca no puede perder un minuto más en proyectos de envergadura, proyectos que comiencen a ser los promotores del desarrollo de nuestra región. Usted en la pausa me comentaba que proyectos grandes podíamos poner como hitos la carretera a Cumbemayo, pero llevarla hasta Chetilla, la carretera Cajamarca Ciudad de Dios, que me parecen obras importantes, pero a las que a veces no les ponemos la mirada necesaria y probablemente no le ponemos un interés adecuado. Nos interesa mucho más probablemente hacer una pista o una pequeña haz, que no está mal, pero no generan el mismo impacto que ese tipo de obras. Mire, Ronald, nosotros cuando estamos trabajando con Proinversión para hacer obras por impuestos, se nos presenta un listado de 92 obras. Y no es que esté mal, pero de las 92 obras, vemos que ninguna de esas obras son promotoras de una actividad productiva, por decir. Entonces, hay necesidades en los distritos, en las provincias, de una calle, de una vereda. Estamos totalmente de acuerdo, esos son servicios que la municipalidad tiene que dar, pero también la autoridad tiene que ser gestora de proyectos de envergadura que, como le digo, trasciende a su gestión de 4 años. No podemos ser perro del hortelano, debemos dejarle a la próxima autoridad nosotros el proyecto encaminado y que lo continúe. En la Cámara de Comercio, ¿por qué hemos tenido un acercamiento con las cámaras provinciales? Porque necesitamos que ellos también manifiesten su posición. Le voy a dar un ejemplo, Ronald. Hemos pedido, se está firmando el documento y espero que algunos congresistas nos apoyen, a Ocitran pedirle que las carreteras concesionadas en Cajamarca en este momento no tienen señalización, no están haciendo mantenimiento y no nos estamos preparando para las lluvias de diciembre a marzo.
Ya estamos prácticamente a mitad de septiembre. ¿Cuál es el rol de Ocitran frente a esto? Entonces, miren lo importante que es reunirnos con las cámaras provinciales y todos vamos a pedir que Ocitran cumpla su función. Estamos promoviendo una política interinstitucional, haciendo que las autoridades trabajen en conjunto, y eso me parece interesante porque ese es el principal problema que hemos tenido siempre en la región, que cada uno va por su lado y que era difícil articular a las instituciones, y ustedes están en ese sentido trabajando. ¿Ya invitaron oficialmente al ministro Fernando Zavala? Hemos coordinado con el gerente general, el ingeniero Jesús Julco, hoy día. Pensamos que en el GORE que se va a dar el día lunes, el gobernador lo va a presentar el documento como una de las alternativas, porque nosotros vamos a utilizar la alternativa de Perú Cámaras también, que es el ente que nos rige, que a través de Perú Cámaras se logre convocar también los ministros. Entonces tenemos dos líneas, una a través del GORE y otra vez a través de Perú Cámaras. Y a esto pedirles a nuestras autoridades congresales. Nuestros congresistas tienen que estar al lado de su población y deben también sumarse. Acá no es un tema de protagonismo, no es un tema de liderazgo, es un tema de la sociedad civil que lo pide y ellos tienen que unirse a ese pedido. Bueno, ojalá consigan la meta que se han trazado. Yo les deseo éxito. Me parece interesante que el trabajo que se está promoviendo desde la Cámara de Comercio, ojalá que las autoridades se contagien del optimismo que usted tiene y empecemos a trabajar en conjunto por Cajamarca. Creo que si no empezamos a hacer las cosas hoy, probablemente mañana la situación sea mucho más compleja y esta recesión económica que estamos viviendo y que se siente con fuerza, probablemente se termine por agravar. Le agradezco mucho, señor Mondragón, por haber estado en el programa. Gracias, Ronald, y buenas noches. Y solamente para terminar y decirle, yo vengo del sector agropecuario y un ejemplo claro, si usted no siembra este año como debe ser, son año perdido. Igual las instituciones tienen que ponernos hoy día de acuerdo para sacar adelante Cajamarca. Muy Gracias. Bien. Bueno, continuamos con información. Las rondas